¿Saben? Dentro de todos estos años que he estado en este fandom me he dado cuenta de algo. Y es que no importa quién seas, no importa si eres alguien de Star un fan conocido, o no te conocen ni en tu casa. Si tú quieres hacer una serie de Slendytubbies, estarás destinado a cancelarla. Pónganse a pensar, todas las series que he criticado hasta el momento han pasado por ello. ¿Es que tan siquiera existe alguna serie que haya finalizado? Ah, ya veo. Slendytubbies What Comes After. La única serie de Slendytubbies que hemos tenido de forma oficial, subida en el canal de Star a mediados de 2019. Esta era una continuación directa del final bueno. Sin embargo, a pesar de lo sencillo que era hacer la serie porque, no inventen, solo se ponía Sean a jugar su jueguito de miércoles, la terminó cancelando de todas formas. Uno pensaría que la serie no tiene salvación, pero en ese entonces llegó alguien que se tomaría como reto continuar y terminar esta serie. Slendytubbies 3 series, o básicamente, Chiflis y el pony que casi todos olvidan. Chiflis y Derpike en el 2020 tendrían como desafío hacer una continuación digna de lo que fue la serie de Sean, continuándola precisamente en el punto en el que la dejaron. Aún así, ¿habrán quedado bien parados ellos de continuar la historia inconclusa de Star Wars? Hola a todos, aquí AlexisPro95, su amante de las papas fritas, y finalmente traigo la review que planeaba hacer antes del video de Slender Esponja. Esta vez reseñando curiosamente la única serie de Slendytubbies que ha sido terminada. Cabe decir que para la calificación final separaré los capítulos de Sean de los de Chiflis para dar una mejor conclusión. Ahora sin más rodeos, prepárense, agarren su tubipapilla o tubi tostada que hoy veremos Slendytubbies 3 What Comes After, una continuación arriesgada por parte de Chiflis. Empezamos el capítulo 1 de Star Wars, que se sitúa casi al mismo tiempo que el capítulo 3 de la campaña. Poco después de que Walten se comunicara con los militares, recibirían otra llamada de auxilio proveniente de una fortaleza abandonada. La misión fue acudida por el capitán Richard y el teniente Finn. Sin embargo, los militares se darían cuenta de que esto era una trampa, pues no había nada ni nadie en ese lugar, hasta que son rodeados por decenas de newborns, rodeando a los militares sin dificultad alguna, matando a varios de ellos, al teniente Finn incluso, hasta que los acorralan en la parte de arriba con el mini jefe de la ronda 8, terminando ahí el primer capítulo con mucho suspenso. Para el segundo capítulo pasamos a otro lugar, siendo específicamente las afueras con el final bueno, aunque según un texto esto ocurre 3 horas antes del primer capítulo. Caray, 2 episodios y ya alguien se puede confundir con los tiempos. En fin, podemos ver a Walten y a Miles que están viendo a los newborns. Walten dice que deben luchar, pero el sargento no quiere que el guardián pelee junto a ellos, sino que va a ayudar de otra forma para estar más seguro. No como la proyectada de Santi-kun o las del fandom haciendo a Miles un hijo de pu... Ambos se juntan con los demás militares. Miles toma la decisión de que Connor arme un equipo e investigue el lugar de origen de los newborns. Dash se lleva a Walten a la base militar, mientras que él junto con Anne y los militares NPC se van a quedar en las afueras para enfrentar a los newborns. Pasan unos minutos y cuando Dash está con Walten en el helicóptero, estos platican un poco de lo sucedido, diciéndole al Vino que nadie está a salvo, seguramente alertado tras saber que Nono manipuló las máquinas de creación de Teletubbies a su antojo, y que todo aquel Teletubby no tiene salvación. Pasamos a ver de vuelta a Miles y Anne junto a los demás militares random atacando a los newborns. Todo está bien hasta que se encuentran con otro mini jefe, el Scorpion Tubby o mini jefe de la ronda 4, el cual es tan fuerte que acabó con los demás militares e incluso casi mata a Anne, de no sé por qué Miles lo derrotó a tiempo. Volvemos con Walten y Dash, quienes pasan por Custard Facility. Ahí se explica que ahí es donde viene el suministro principal de papilla. Walten menciona que esta está infectada y lo mejor es destruir ese lugar. Dash dice que lo harán, pero que aún no es el momento. Primero debe hablar con el capitán Richard y contarle todo, pese a que el otro está en un mal momento. Volvemos otra vez con Anne y Miles, la cual esta se encuentra muy débil tras el golpe del Scorpion. Miles intenta comunicarse con los militares para llevar a Anne a la base, pero no hay señal, por lo que al igual que Walten se comunicarán con la estación de satélite para pedir ayuda. Y hablando de este mismo, él y Dash llegaron ya a la base militar, aunque el pobre lo nerfearon porque le quitaron su cámara de visión nocturna y sobre todo esa legendaria motosierra que se solió un robot de como 7 metros y a poco con sus 3 transformaciones. Pero bueno, llegan a la base y un militar les dice que el capitán Richard salió poco después de ellos. Si quieren saber dónde está, deberán preguntarle a Lenny. Otro militar les pregunta si es que llegó de casualidad con ellos, algo que claramente no fue así. Entran a una de las zonas de la base y se topan con Lenny, el cual ha tenido varios problemas con las máquinas.
les avisa que el Capitán Richard fue a la fortaleza, la cual se topa lejos de ese lugar, y junto con esa fila de Rons, han intentado arreglar el sistema de comunicaciones durante todo el día. Se pregunta quién es esa bola de nieve, contándole que es el guardián y que él sabe quién hizo todo este desastre. Lenny le recomienda a Dash que busque al Capitán Richard, mientras que Walten se quede con él. Pasando al capítulo 3, con una escena cómica en la que Nelly le pide a un tal Gary su cuchillo, este le pregunta a Walten si ha tenido algo con el sistema de comunicaciones. Lamentablemente este aún sigue sin funcionar, y se preguntan por qué Anne y Miles no han vuelto en todo este tiempo. Lenny le pide al guardián que lo siga para que le cuente todo lo que pasó en Mayland, pero en eso extrañamente se escucha el grito de un newborn. Lenny le dice que no se preocupe, como si no le tuviera que dar importancia. Así que, en efecto, Walten hace la de creepypasta promedio de GTA San Andreas y sigue adelante porque no le dio importancia. Cambiamos de escena nuevamente con Miles y Anne, la cual esta última está cansada y se queda en la entrada de la estación de satélite, mientras Miles investiga el lugar y encuentra el centro secreto para comunicarse con la base. Nuevamente cambiamos de plano en el que Dash ya llegó a la fortaleza con ayuda de un helicóptero para buscar a Richard. Investiga por todo el lugar topándose con los cuerpos de los militares, incluido al teniente Finn, hasta que escucha a alguien y este es el Capitán Richard, el cual de alguna forma siguió con vida. Le explica a Dash que el llamado fue una trampa, y ahora resulta que están dirigiéndose a la base militar. Dash quiere regresar inmediatamente al helicóptero, pero Richard dice que no irá a ninguna parte. Y ahí termina la versión de Sean. ¿Y ya? Sí, yo creí que duraba más. En fin, aquí le damos el cierre a la versión de SeaWorld, por lo que tenemos que seguir con la continuación fanmade de Chiflis. En el capítulo 4, dejando de lado el bajón de calidad al no poder manipular la consola de Teletubbies 3, resulta que Dash sí logró esquivar las balas e intentó detener al Capitán Richard, pero este lamentablemente se le acabó la munición, así que debe escapar. Y por alguna estúpida razón, en lugar de ir al helicóptero que lo estaba esperando, decidió irse a pie a la base. O donde sea, pero a escapar. Continuando con esto, Walten le explica a Lenny todo el lore de la campaña, siendo un poco animado por el azul al decirle que ayudó mucho con derrotar a Nono. Un militar random llega y les dice que recibieron la llamada del sargento Miles. Cambiamos de otra escena y... ¿ya es de noche? ¿Y Dash llegó a la cabaña? ¿Pero cuánto tiempo estuvo corriendo ese nerd? Y como si eso no fuera suficiente, dice aquí que el helicóptero que lo llevó a la fortaleza desapareció. Me imagino que está este comentario porque como Chiflis no puede manipular la consola, no podía hacer que el helicóptero esté solo. Como sea, Dash se encuentra con un Teletubby con un parche. Este le dice que confíe en él, a lo que Dash debe aceptar su ayuda porque de paso, como dije, se le acabaron las balas al pobre. Y... ¡ilumina un poco el lugar, por favor! Dash es bien recibido por parte de Tin y Tan, quienes son básicamente los Brooktubbies en esta historia, pero aún sin infectarse. Le piden ayuda a Dash de que vaya a buscar un poco de leña para la cena. Lo que no sabe Dash es que él será la cena. Pero cuando está por terminar el capítulo, Tin se encuentra con un extraño plato rosado en el suelo. En el episodio 5, Miles está con la computadora que mandó el mensaje de auxilio. ¿Y qué hace Anne ahí? ¿No que estaba en la entrada de la estación? Bueno, quiero creer que Miles la llevó hasta el centro secreto. O en otra parte que no sea la entrada. De un momento a otro, Anne se siente mal y termina desmayándose y está en el mundo de los sueños. Se encuentra con Shadow Tubby y este le empieza a platicar que es su mundo, que lleva tiempo que no entra nadie ahí. Anne lo recree y aún así Shadow le cuenta la historia de Lala y... ¡Dios mío! ¿No tenía otra mejor forma de expresarse con Shadow? Creo que estoy viendo un Shadow por Lala indirectamente. Según Shadow va a intentar ayudarle a Anne a despertar. Pasando a otra escena más tolerable, digamos, Walten y Lenny parecen haber arreglado la máquina. Lamentablemente en este momento parece que llegaron los newborns que estaban atacando originalmente la fortaleza abandonada, por lo que la base está siendo invadida por estos primos montes. Pasamos a otra escena que sería con Tin y Tan comiendo esa tubipapilla. Y en lugar de mutar en horas como supuestamente decía Nono, mutan a los pocos segundos convirtiéndose ahora sí en los Brooktubbies. Por lo que Dash evidentemente escapa. Pasan unas horas y llegó a donde todo empezó. Mayland. Él está cansado por todo lo que sucede,
pero justo escucha unos gritos de un monstruo en esos lugares, por lo que debe esconderse. Volviendo con Walter y Lenny, estos escapan con ayuda de un militar pasando por un ascensor, y a su vez, Miles descubre que Lala ha entrado a la estación. Para el capítulo 6, con todo este suspenso que nos dan, Miles intenta despertar a Anne sin éxito alguno. Observa cómo Lala se está acercando. Por mientras, Shadow intenta ayudarle a Anne en su coma, diciendo que usará sus poderes para entrar al sueño de otro Teletubby y que este le pueda ayudar a Anne. Eso sí, admito que se ve raro ver a Anne encima de Shadow. ¡No de esa forma, fans de Walten Porpó! Dash, por su parte, se encontró con el domo y lo tomará como un refugio. Y de paso se queja de cómo está la casa toda inundada. ¿Cómo carajos puede llover adentro de este techo? Este ve las camas de los sujetos de prueba y decide tomarse una siesta. Pero se encuentra en el centro de Mainland de día, pues los poderes de Shadow Tubby están haciendo efecto, y Anne le explica rápidamente que está en coma, está con Miles en la estación de satélite y necesita urgentemente su ayuda. Lamentablemente Dash le dice que no puede porque está en una peor situación que él, hasta que a palabras de Shadow, perdió la cordura. O bueno, básicamente se despierta. En el capítulo 7 volvemos con Walter y Lenny que están en las profundidades del laboratorio, siendo básicamente el centro secreto pero ahora de Teletubbies 2. Aún así, el lugar estaba repleto de newborns. Lenny y Walter intentan escapar, pero en eso el guardián le dice que no le oculte nada, porque ¿cómo sabe de los newborns y por qué había uno ya en la base? El azul le dice que no se preocupe y que irán a un laberinto como refugio. En eso, llega... ¿el Capitán Richard? ¿Cómo demonios llegó Richard a la base? Bro, con esta escena y la de Dash pareciera que los personajes tienen la velocidad del Rayo McQueen. ¿O por qué demonios son tan veloces? Lenny le pregunta dónde está el equipo que llevó a la fortaleza abandonada, y Richard cuenta parte de lo que ocurrió realmente, pues resume lo que fue el primer capítulo, pero alterando la historia diciendo que Dash también murió en la fortaleza, y al parecer usó uno de los aviones helicópteros para llegar rápido, cosa que no tiene sentido tomando en cuenta que según Dash, el helicóptero desapareció cuando intentó escapar de Richard. En fin, entre pláticas entre el azul y el rojo, Walten sospecha del Capitán Richard, porque como él sabe que Walten fue el primero en realizar la llamada de la estación de satélite. Además que pareciera que los newborns y todo el tema de los infectados es de hace tiempo y no comenzó todo en la Tubby Masacre. Pasamos a otra escena en la que Dash despierta de la pesadilla, aunque está en duda de cómo soñó eso con Anne y esa criatura color oscuro. Decide salir de la casa pero justamente se encuentra con Tinky Tank, así que escapa rápidamente. Durante el escape, se cuestiona qué habrá hecho para merecer esto. Golpea una roca hasta que se da cuenta que esta suena más a metal, y se da cuenta de que es la entrada a la base secreta del guardián. Por lo que a último segundo volvió a escuchar a Tinky y decide entrar para salvarse. Ahora en el episodio 8, Dash se pregunta qué es este lugar, pues no parece estar hecho por los militares. Decide investigarlo y se encuentra la sala donde el guardián vigilaba a los 4 Teletubbies principales. Por el registro de nombre Teletubby Guardián, sabe que se trata de él, y se pone a leer un diario para informarse del trabajo que tenía. Y sí, con ello se entera de todo el lore de la campaña. Después de leer, decide intentar comunicarse con la estación de satélite y... ¡la señal funciona! Dash, con ayuda del poder del guión, consiguió ahora comunicarse con el sargento Miles. Miles y Dash conversan de cómo cada uno necesita ayuda por estar en peligro. De paso se cuenta la traición del Capitán Richard y el intento de matarlo, aunque Miles no le cree. Le dice a Dash que no está tan lejos de la estación, o básicamente, pégate el viaje de la campaña. No me extenderé mucho porque es el mismo viaje con breves cambios. Continuando, ahora Walten y Nelly llegaron al laberinto, pero descubren que el Capitán Richard ya no está con ellos. Desapareció, entre comillas. Estos discuten por la pérdida del capitán, pero no es momento para eso. Mejor vayan al centro del laberinto con tal de subirse a una torre y localizar a Richard. El problema es que Lenny fue muy rápido hasta que Walter lo perdió de vista, haciendo que se separen. Y lo que no saben es que Richard ya está en el centro del laberinto. Y no está solo. En el capítulo 9, que dura 12 minutos, 7 son de Dash reviviendo la campaña. Así que en resumen, escapa de la base secreta, escapa de Mainland, llega a las montañas, se topa con la unidad 437 y es atacado por Yeti. Pero a diferencia del guardián que este lo llevaba a los cadáveres, o bueno, donde lo va a comer, Dash fue salvado por un viejo amigo, Connor.
el cual aparte de salvarlo también lo llevó hasta las afueras. Connor le pregunta cómo es que sigue vivo, porque según el Capitán Richard había muerto. No sé en qué momento le dijeron eso, pero... ok. Por lo que ahora Dash le explica todo de nuevo a Connor para saber la verdad. Y si preguntan por la misión que tuvo Connor por parte de Miles en buscar un equipo, pues todo lo relacionado a él está hecho con las patas. Connor aparentemente se fue con Walten y Dash en el primer helicóptero, pero nunca se le vio subir a este. De hecho, no se le ve nunca más en la versión de Sean. Y según dice, el Capitán Richard les permitió usar el helicóptero que lo trajo a la base militar de vuelta. ¿Pero cuál helicóptero si cuando Dash escapó no había nada? Y como si eso no fuera suficiente, un Newborn con misil les hizo pedazo la nave a Connor, haciendo que caían en las montañas y él fuera el único que sobrevivió con un paracaídas. El resto de militares pasaron a mejor vida. Dash le pregunta a Connor dónde está, y este le responde que está a las afueras. Inmediatamente corre hacia la estación de satélite para ayudar a Miles y Annie. En el capítulo 10 regresamos al laberinto, donde Richard resulta que estaba acompañado de Arrow Tubby y le pide que los traiga sin necesidad de matarlos, y que no se preocupe, él sabe cómo hacer que Arrow se reencuentre con sus amigos. Al final, este trabajo no es difícil para Arrow, rápidamente los atrapa y pasan unas 2 horas. Ahora están ellos en Custard Facility, amarrados a una silla. Quieren salir, pero ahí es cuando descubren la traición del Capitán Richard. Ellos le piden que los libere, pero Richard no hace caso. Pero hay algo curioso. Richard le dice a Lenny que él sabe que esto es lo mejor. ¿O es necesario recordar a esos 3 Teletubbies? Walter no entiende de qué demonios está hablando, a lo que Richard le cuenta todo. Resulta que en un día mientras él estaba trabajando de guardián, Nono fue mandado a reparamiento, pero este en realidad estaba en perfecto estado. Pero contó sobre su idea de tener a los Teletubbies bajo su control. El experimento se realizaría con los 3 amigos, pero las cosas empezaron a salir mal. Lenny quiso detener a Nono, pero ya era demasiado tarde, pues este ya se había escapado. El experimento fallido de los 3 amigos fue horrible. El primero en mutar fue Yeti, que escapó cargando a sus 2 amigos. Cuando escaparon los 3, para uno mandaron un droide a detenerlo. El segundo nunca fue localizado y el tercero, que sería Arrow, fue enviado de vuelta al laberinto. En pocas palabras, Richard tiene la misma mente malvada que Nono, pues no importa que los Newborns a cada nuevo infectado siga sus órdenes, él se las arreglará para tenerlos a su control y poder controlar este mundo. Él puso a los Newborns en el laboratorio para que Nelly los estudie, él mismo hizo la llamada falsa para la fortaleza. No importa si amigos suyos como Dash o Finn mueran, mientras sea para lograr su objetivo, todo vale. Ahora manipula a Lenny con que trabaje para él si aprecia su patética vida, y que será mejor que Walten hable sobre el plan de Nono, pero Walten no responde, así que Richard decide... Nadie le pega a mi hermano. Continuando, el capitán los sigue amenazando y decide acabar con la vida de Walten ya que no quiere decir nada. Pero justo en ese momento se escucha un ruido de una motosierra, por lo que decide investigar junto con Arrow. En ese momento, Walten aprovecha la oportunidad y se libera junto con Lenny y le dice que aún hay esperanza. Aparte, el capitán es manco haciendo nudos. El guardián revisa afuera y resulta que Dipsy sigue con vida. Bien hecho, Chiflis, arreglaste la peor muerte de la saga. Ambos escapan subiendo por las escaleras. Lenny le cuenta que tiene una idea para frenar un poco los planes de Richard. Deben ir a un laboratorio cercano de Custard Facility y con ese laboratorio destruido solo habría que fijarse en las máquinas creadoras de Teletubbies, así que parten de inmediato. Para mala suerte de ellos, Richard se dio cuenta de que escaparon y le dice a Arrow que no ataque, al menos no por ahora. Llegando a ese lugar, Lenny le cuenta algo terrible al guardián. Resulta que ese laboratorio tiene un sistema de autodestrucción instantáneo, por lo que él no tiene posibilidades de salvarse. Walten quiere acompañarlo con fe de que haya otra solución, pero lo silencia como si se tratara de Trunks del futuro. Muy bien, sé cómo te sientes. ¿Estás listo, Trunks? ¡Sí! Lenny activa la autodestrucción y casualmente Arrow entró ahí, muriendo ambos en el proceso. Walten despierta y lanza el mayor insulto que pude haber visto en una serie de Slendytubbies. ¡Hijo de puta! Ay, perdón, ese no era, era este.
¡Maldición de maldiciones! Walten se deprime al no saber qué hacer, pero justo en ese momento escucha un helicóptero. Resulta que los militares están yendo a un lugar, por lo que decide seguirlos, pues esto aún no termina. En el penúltimo capítulo, que es el 10+1, Connor y Dash intentan idear un plan para salvar a Miles y Anne. De paso llega el helicóptero, pero este no logra identificarlos. Afortunadamente llegó Walten para poder ayudarles en el rescate y nuevamente hay una biblia de texto explicando cómo Walten llegó hasta ahí. Y Connor, como buen pana que es, le cura las heridas. En fin, los tres saben que hay un monstruo dentro de la estación y que este se guía por el sonido, aunque extrañamente el guardián no recuerda a esa Tubby amarilla. Pero bueno, tiene una idea, la cual es golpear la puerta para que alguien la abra. No sé por qué no usaría las mismas palancas que utilizó antes, pero el plan funciona y... ¿Walten se sorprende de ver a Lala y que se haya transformado? ¿Qué? Ok, sin duda tengo que hablar de lo mal hechos que están estos dos en el final del video. Continuando, Walten distrae a Lala alejándola de la entrada, mientras que Dash y Connor ahora sí usan las palancas. Le dicen al guardián que se apresure porque la puerta se cerrará en 30 segundos, cosa que logra por poco, pues Lala está golpeando la puerta intentando volver a entrar. Y aún así entró esta hija de la Tubby. Parece ser igual de fuerte que la Tomboy del Teletubbies High School. Escapan los tres hasta toparse con Miles. Entre discusiones, Miles al fin activa las neuronas y le cree a los demás que Richard es un traidor. Aunque con Dash en Mayland debía sospecharse de algo, ¿no? Aún así la estupidez no se le quita, pues intentó dispararle a Lala, siendo que Walten le dijo que eso no haría efecto en ella. Pero bueno, Miles ahora con tremendo guionazo resulta que en un lugar de la estación hay un hacha, por lo que la nueva idea será dispararle a Lala mientras que Miles le ataque a sus espaldas. ¿Y eso funciona? Íbamos bien con la historia, ¿por qué esta parte está tan fumada? Y como si eso no bastara, en vez de rematarla haciéndole una Dipsy referencia o algo así, la dejan ahí diciendo a Walten que el plan no la detendrá mucho tiempo. Todos buscan a Anne y esta aún sigue en el mundo de Shadow Tubby, pero este le revela que él es un castigador, representación del temor y la culpa, y que estaba buscando un alma para alimentarse. Sin embargo, Anne y Dash no le servían porque no eran malvados, pero hay alguien que sí es bastante útil para su misión. Un ser con mucho ego y maldad para poder controlarlo y tener una forma física, haciendo sufrir al mundo y demostrar lo que es ser un dios. Y con esas últimas frases, despierta a Anne y evidentemente la deja sin recuerdos como a Lala. Esta despierta y parece que tiene Alzheimer, pues pregunta quién es el Teletubby blanco, pese a que lo vio desde que llegaron a las afueras. Despierta y todos salen de la estación de satélite y es momento de acabar con el Capitán Richard. Aún así, él tiene ya un ejército de Newborns en la fortaleza donde comenzó todo. Ya casi terminando con esta serie, en el episodio 12 les dicen que se logró captar a Richard yendo a la fortaleza y que está acompañado de los Newborns, por lo que los personajes ya idean un plan para atacar a Richard, haciéndose TP y ya están en la fortaleza. El plan para atacarlo es que Walten y Connor vayan por la derecha, Anne y Dash a la izquierda, mientras que Miles con sus soldados atacarán a los Newborns. Cosa que no fue tan así porque nunca se les vio atacar a los Newborns, la verdad. También menciona que tienen un radio para poder comunicarse. En plan se ejecuta y en realidad son Anne y Dash los que están atacando a los Newborns. Por otro lado, Connor y Walten subieron a una tabla. El primero logró ver a Richard entrar a una zona que está rodeada de Newborns, y el guardián tiene la idea de ir a enfrentarlo. Connor se preocupa por él, pero aún así lo va a ayudar cubriéndolo de los Newborns. Se topa con Richard y... con haber bajado esta pequeña escalera ya es suficiente para que la radio no tenga señal. Richard le revela que ese laboratorio con el que Nelly se sacrificó no era el único lugar con copias del virus, y el guardián se enoja aún más. El capitán cuenta con un dron a su favor y lo manda a matar a Walten, pero salió manco. Aún así, Richard se saca del poto una katana y Walten también. Bueno, ya que esto perdió algo de lógica con el capítulo anterior. Richard es más ágil que Walten, estaba a punto de morir hasta que este recuerda a los sujetos de prueba, y como si se tratara del Walten de Creepy Nightmare, se motiva con recordarlos a ellos y le clava la katana en el pecho a Richard, logrando vencerlo. Este sale de la zona y ahora sí puede comunicarse con los demás, a lo que Connor le dice rápidamente que deben escapar porque van a bombardear la fortaleza en 5 minutos. Todos escapan y la bomba explota y Walten casi no se salva, quedándose inconsciente y preocupando a los militares.
Pero afortunadamente pasan unas horas y este se recupera en la base militar. Les explica a los militares qué sucedió con el Capitán Richard, Miles se enoja por haberlo matado, pero Anne y Dash lo entienden porque no había otra opción. Pero no es momento de seguir discutiendo, hay trabajo que hacer, pues tienen la idea de ir a las máquinas creadoras de Teletubbies, pasando 3 meses, dando inicio a la historia del DLC y a su vez el final de Wacom Zapter. ¡Wow! Tremenda historia. Ya no me acordaba de lo tanto que tenía que narrar. Así que pasemos rápido con los puntos que se tomarán en cuenta, los cuales serían la iluminación, ortografía, desarrollo de personajes, fidelidad a la campaña a la vez al Wacom Zapter original por parte de Chiflis, música e historia. Empezamos con la iluminación que, a ver, entiendo que ni Chiflis ni Dirtbike sean parte del equipo de SeaWorld. Sé que habrán tenido ciertas limitaciones al hacer la continuación, por eso no les criticaré por ejemplo el cambio de calidad de imagen o incluso de formato. Pero a ver, ¿por qué demonios tienen tan oscuro la mayoría de escenarios? La estación de satélite, la cabaña y las montañas de lejos fueron los peores. Es que solo comparen cómo se ve entre la versión de Sean con la de Chiflis. Es ridículo el cambio. Por parte de la ortografía entiendo que se pueden cometer unas pequeñas fallas al hacer tanto texto, pero... ¿Tinky Winky con 2 I? ¿2 I? Y eso que años después Chiflis se quejaría del Pinky Winky para el corto o película de Shango Visión. Qué curioso. Pero ahora pasando a cosas más importantes, por parte del desarrollo de personajes, este tiene tantos buenos como malos. Por decir algo, me gusta que el guardián sea bastante parecido al de la campaña. No creo que lo supere ya que comete también sus errores. El más grande para mí es el tema con Lala. A ver, por usar su diseño más icónico, uno pensaría que murió en la Tubby Masacre, pero con los diálogos pareciera que se la encontró viva en las afueras, y aún así, este se sorprende de verla infectada, cuando en cualquiera de las dos versiones sabe que eso pasaría. Por otra parte, Dash fue el mejor personaje de lejos. De por sí la versión de Sean se veía que tenía potencial, y aquí supieron aprovecharlo completamente. De hecho, sin miedo a equivocarme, creo que él casi podría ser considerado como el protagonista de la serie, ya que tiene más momentos que el propio Walter. Además de que él mismo revivió parte de la campaña con todos los viajes que tuvo que realizar. Lenny también siento que fue un buen personaje, no destaca mucho como Walter o Dash, pero no se queda atrás. Miles y Anne siento que fueron neutrales, no son tan memorables comparados a los demás, pero tampoco creo que hayan sido desaprovechados. Lo que sí siento que fueron malos personajes serían Richard, Shadow y Connor. Por parte del primero es un villano genérico, y es solo ver a Nono con cuerpo de Teletubby rojo. Aunque igual, tampoco es como que la traición inesperada de él en el último capítulo de SeaWorld les ayude mucho, pues tenían que darle una razón de ser el villano. Decisión que se me hizo la más rápida y sencilla, pero tampoco es como que Sean hubiese ayudado mucho. Shadow por su parte es raro. Al inicio con sus textos parecía que querían hacerlo un amigo o compañero, pero después lo quieren volver otro villano más del montón con hacer sufrir al mundo, dominarle, bla 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 bla. Lo considero peor que Richard por ese texto raro de lo que le pasó con Lala. Y respecto a Connor, se nota que está de sobra. En el original solo sale por unos segundos y es olvidado, y el de Chiflis, como que querían meterlo a la historia y no sabían cómo. Súmale que como no se le vio subirse al helicóptero, no tienes idea dónde estuvo durante todo este tiempo, siendo relevante solo en el final para ayudar a Walter y Dash a rescatar a Miles y Anne de la estación de satélite, o también en el plan para acabar con Richard. Personalmente creo que si Sean nunca hubiera agregado a este personaje, la historia hubiera sido igual o incluso mejor para la versión de Chiflis. Respecto a la fidelidad a la campaña y el Wacom Zapter original, se nota que hicieron lo mejor que se podía, pues no querían agregar tonterías como los chips o cosas sin sentido, excepto algunas partes del final. Pero de que querían responder dudas que tenía el fandom en ese entonces, lo hicieron bastante bien. Por ejemplo, darles un origen a los 3 amigos, el droide que tiene Yeti Tubby, un intento de justificación de qué es Shadow Tubby y demás. Algunas cosas están mejores que otras, pero se nota que no querían dejar tantas dudas para el fandom como lo hizo la campaña o incluso el Wacom Zapter original. La música está bien, la mayoría son los temas originales de la campaña o el multiplayer para que se asemeje al oficial, pero las canciones nuevas siento que sí quedaban en ciertos momentos. Eso sí, un error si se podría decir es que como algunas canciones tenían copyright, actualmente hay momentos de la serie donde el audio está totalmente silenciado, cosa que pasó con mi video reacción a toda la serie, pues la vi varios años después, pero lo puedo entender e incluso perdonar ya que no es algo que esté al control de Chiflis o Dirtbike.
Y como último factor a mencionar tenemos la historia, que al igual que la fidelidad fue algo que se respetó muy bien en la mayoría de casos. La escena del rescate de Miles y Anne me pareció rara y que en algunos puntos no se ejecutó bien, pero el final de esta serie es sin duda lo mejor. Esa forma de terminar Wasp con Scepter y que el final sea el inicio del DLC cancelado se me hizo la mejor forma de acabarla. Es un gran cierre y una gran continuidad para la historia canónica de Slendytubbies. Fue una de mis cosas favoritas. Como estamos hablando técnicamente de dos series al mismo tiempo, al Wasp con Scepter de SeaWorld le doy un 7.5 de 10, mientras que al de Chiflis un 6.8. SeaWorld gana un poco más por poner las bases de la historia y tener por obvias razones una mejor calidad de imagen, mientras que Chiflis y Derpike, aun con ciertos puntos en su contra, lograron resaltar un poco comparado a demás series que ha hecho el fandom. Pero como mencioné al inicio del video, esto era una continuación arriesgada, pues creo que si lo hubieran hecho otros fans pudieron haber tenido el mismo resultado o hasta peor. Y con estas calificaciones termina mi video. Muchas gracias por haberlo visto y caray, olvidé lo tardado que era hacer reviews de series de Slendytubbies, pero creo que el esfuerzo vale la pena por el apoyo que le dan a este tipo de videos. Muchas gracias por verlo y ahora a prepararme para mis clases porque voy a empezar el segundo semestre. Deseenme suerte, chicos. Gracias por ver este video, suscríbanse y activen la campanita que nos vemos en la siguiente. Adiós, ¡cuchao!